Hola, profe. Hola, está llegando gente todavía. Está preparando un café. Los chicos, espero que hayan descansado en esta semana que tuvieron. Es un descanso raro porque uno está obligado a estar encerrado. Hay veces que a veces lo único que quiere uno es estar en su casa descansando, pero cuando te obligan a estar encerrado en tu casa es complicado. Habíamos cerrado la última sesión revisando lo que era el desarrollo de productos y servicios, ¿no es cierto? Y vamos a continuar con eso, pero antes de eso, yo subí las notas, están las notas publicadas del Control 1, Control 2 y el Certamen 1. El Certamen 2 ya lo tengo esta semana, va a estar listo, la revisión. Y cómo se llama. Y me acuerdo que habíamos hablado, parece, para cuándo iban a hacer el certamen, el quiz 3 y el certamen 2. El certamen 3, quiero decir. Pero no sé si lo habíamos publicado. Yo tengo anotado acá como fecha inicial, el control 3 era este jueves, pero habíamos hablado, yo tenía pensado para el viernes, para el jueves 30 de julio. Y el certamen 3 desde el jueves 6 de agosto al martes 11 de agosto. No sé si tienen algún problema con esa fecha. Control 3 el jueves 30, si lo pueden revisar, por favor. Y certamen 3 el martes 11. O sea, habíamos conversado sobre el quiz del 30. El 30, perfecto. Entonces vamos a hacer había algo. Conversado. Vamos a hacer algo. Como la otra vez yo les dije que lo iba a publicar y no lo publiqué, lo voy a publicar inmediatamente. Entonces, nuevo tema. Y en el nuevo tema vamos a anotar MEC 372, fechas, evaluaciones finales. Entonces, estimados, según lo acordado, las fechas son: dijimos entonces, el control 3 para el jueves 30 de julio. Y el certamen 3, ¿alguien puede chequear si no tiene problemas para ese día? Martes 11 de agosto. Martes 11 de agosto. ¿Estamos todos de acuerdo, no? Sí. Sí, profe. Okay. Sí. El jueves 30 el control 3. Vamos a modificar el tiro acá entonces. Y el certamen 3 para el martes 11. Listo. Bien, ya lo publiqué, ya lo envié a las comunicaciones. Ayer en la tarde me acaban de entregar las claves, las nuevas claves del canal de YouTube, así que las sesiones 21 y 22, más esta de hoy día, lo voy a estar subiendo hoy día también.
No sé si tenemos algo más pendiente, me parece que no. Entonces, vamos a continuar. ¿Por dónde habíamos quedado? Aquí estamos. Voy a compartir la pantalla. Ok. Lo último que habíamos visto era que el sistema de desarrollo de productos se tiene que alimentar de una estrategia eficaz del producto. Y una estrategia eficaz del producto se refiere principalmente a algo que englobe, ¿no es cierto?, y que se preocupe de lo que es que el producto efectivamente nos entregue liquidez, nos entregue flujo de caja. Eso es preocuparse de los ingresos del producto a lo largo de su ciclo de vida útil. Nos preocupa también el ciclo de vida del producto, o sea, reconocer cuándo vamos a estar en etapa de introducción, cuándo en etapa de crecimiento, de madurez y finalmente de declive, porque tenemos claro de que el flujo de caja o la liquidez que tenga el producto depende justamente, los ingresos del producto dependen del ciclo de vida, de la etapa del ciclo de vida en que nos encontremos. Depende también de reconocer cuáles son las aptitudes y las capacidades de la organización para poder administrar los productos que tengamos, y todo eso en un sistema de desarrollo de productos. A lo que debemos llegar es a un sistema desarrollado, o un sistema, digamos, preparado de desarrollo de productos, donde se tenga en cuenta el ciclo de vida, las aptitudes, las capacidades de la organización y el flujo de caja que entrega el producto a lo largo de su ciclo de vida. Reconocer cuando un producto está entrando en su fase de declive nos permite asimismo reconocer en qué minuto nuestro flujo de caja, nuestra liquidez va a empezar a disminuir debido a ese producto, y tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, tener las aptitudes y la capacidad de desarrollar un nuevo producto que reemplace a ese producto que está dejando, que está entrando en su etapa de declive dentro del ciclo de vida. Y cuando hablamos de este ciclo de desarrollo de producto, hablamos que las fases por las que pasa un desarrollo de producto van desde generación de la idea, las posibilidades que tiene la empresa para ejecutar la idea, las necesidades del cliente, si es que este producto o esa idea efectivamente responde a necesidades del cliente y del mercado. De ahí avanzamos hacia lo que son las especificaciones funcionales del producto y las especificaciones finales del producto, etapas de revisión de diseño, pruebas de mercado, introducción en el mercado y finalmente la valoración o el éxito del producto en el mercado. Y ahí tenemos que ser claros que el éxito de los productos en el mercado, para los nuevos productos, normalmente es un poquito por sobre el 50%. O sea, 2 de cada producto ingresado fracasan. O sea, disculpa, 1 de cada 2 productos ingresados al mercado fracasan. Y en general, nuestro ámbito de desarrollo como ingenieros mecánicos, está bien que formalmente podemos desarrollar nuestra carrera más allá, pero formalmente vamos a estar evaluando nuestros ámbitos, ¿no es cierto?, de ingeniería desde el reconocimiento de las necesidades y cómo llevar a cabo, cómo solucionar esas necesidades, hasta las pruebas de mercado. Es el ámbito del desarrollo del producto desde el punto de vista que lo estamos abarcando nosotros. Ahora, lo importante es reconocer
que tenemos ciertas etapas de desarrollo y que estas etapas de desarrollo se llevan a través del tiempo y participan diferentes estamentos internos dentro de la organización. Tenemos las áreas de producción, las áreas de desarrollo, las áreas de ingeniería, áreas de marketing, áreas comerciales, áreas de finanzas, y todas esas áreas tienen algo que ver en este desarrollo de producto. Pero en general, lo que podemos decir es que a medida que vamos avanzando desde una etapa 1 de diseño del concepto o el concepto, la idea, hasta la etapa de producción, reconocemos que hay ciertas tareas que van siendo intensivas, ¿no es cierto?, en esta participación y otras que van, digamos, alejándose o van dejando un poco de lado esta participación. Lo que es el equipo de desarrollo, ¿no es cierto?, normalmente realizado en un equipo de ingeniería, participa intensivamente en las primeras etapas y va dejando, ¿no es cierto?, la producción o va dejando su participación intensiva a medida que se avanza hacia la producción. Por el lado contrario, el equipo de manufactura, que es el equipo encargado, ¿no es cierto?, de la fabricación, de la programación y de la operación de las líneas de producción, va intensificando su participación a medida que el producto va pasando desde el concepto hacia el lanzamiento y producción. Y por otro lado, el equipo de supply chain, o todo lo que se llama el equipo de abastecimiento, programación, compra, suministro, logística, mantiene una participación probablemente constante. Si bien al inicio es para proveernos de los materiales de desarrollo, hacia el final de este proceso, ¿no es cierto?, es para proveer los materiales de producción. Cuando reconocemos estas etapas, y ya estamos viendo que ahí en el título de la lámina dice etapa puerta o stage and gate se refiere a un modelo que tenemos o que existe para el desarrollo de producto. Un modelo del tipo stage and gate. Se trata justamente de esto. Es como un embudo donde en cada etapa, cada stage, tenemos compuertas, las gates, donde se van eliminando productos. O kill gate, como le dicen, es una puerta de eliminación o una compuerta de eliminación. Y al principio del proceso, cuando estamos hablando de los conceptos, hay muchos conceptos que están siendo evaluados y en función de su fabricabilidad, en función de la manera en que responde a las necesidades del cliente, de la manera en que nos permiten agregar valor, se van disminuyendo hasta llegar a unos pocos productos que llegan a la etapa de preproducción y producción. Y tener claro, es esencial tener absolutamente claro que finalmente en el mercado, 1 de cada 2 va efectivamente o va a morir en este proceso. Fíjense, eso sí, es que en este proceso de ir eliminando productos y proyectos, los productos y proyectos no van a un tacho de la basura que nos deshacemos de ese tacho. Al final es un tacho de reciclaje más que un tacho de basura y queda como un banco de conceptos, queda como un repositorio donde tenemos versiones intermedias de productos que hemos ido desarrollando. Y ojo, pueden ser productos que estaban adelantados a su época, por lo tanto quizás sea interesante después evaluarlos y sacarlos. Y ahí tenemos, por ejemplo, no sé si lo habíamos hablado, el caso de las PDA. Habíamos hablado del caso de las PDA, las Personal Digital Assistant. Sí, profe, sí lo hablamos. Sí, ¿no es cierto? Sí, donde sí. existían en los años, digamos, 90, inicio de los 2000, empezaron a salir los PDA.
que era como un celular, pero dedicado exclusivamente a mantener notas, dedicado exclusivamente a mantener, ¿no es cierto?, un calendario con actividades, pero tenía los problemas, como no estaba muy desarrollada la comunicación celular, no tenía comunicación directa, digamos, tipo Wi-Fi, no tenía un chip que le permitiera mantener activo toda la información, y era un producto adelantado a su época, porque ahora todos andamos con una PDA en la mano, que es el celular. O sea, todas esas funciones que hacía un elemento separado, con un producto determinado, se llevaron finalmente a lo que es el celular. Recuerden que el celular es agenda, es un libro, es una billetera electrónica, es un calendario, es una lista de números telefónicos, es un teléfono. Los PDA fueron un producto adelantado a su época, fueron un producto que en general eh, no surgieron, no tuvieron tanto éxito. Incluso ahí tenemos que estuvo metido Apple dentro de las PDA, y en esta Apple tenemos el hecho de que el producto Newton, si puede alguien buscar ahí en su PDA que tiene en la mano, el Newton de Apple, justamente es una PDA desarrollada por Apple que no tuvo éxito en el mercado. ¿Ok? ¿Y que fue antes de Steve Jobs? ¿Qué cosa? ¿Fue antes de Steve Jobs? O sea, digamos, antes no puede haber sido, fue cuando Steve Jobs estuvo fuera de la organización. No, a eso me refería. Sí, fue antes de que volviera Steve Jobs. Steve Jobs estuvo, acuérdate, después se retiró y después volvió. Efectivamente, fue en el periodo que no estuvo Steve Jobs, se generó... ¿Vieron la película Jobs, o no? Sí, Los que no la entretenida. han visto, los que no la han visto, véanla, porque es bien interesante en función de las habilidades que tenía Steve Jobs y cómo él... Espérenme un segundo, que tengo una ventana abierta aquí para que entre aire, pero está metiendo mucha bulla. Ahora sí. A todo esto ustedes están viendo la pantalla con la presentación, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, ya. Es que estoy con dos pantallas, entonces no estaba seguro si estaba funcionando bien. Efectivamente, busquen el Newton de Apple, es un caso de estudio, ¿no es cierto?, con respecto a qué es lo que hacía ese Newton, las funcionalidades, tenía ciertas habilidades bastante reconocibles, interesantes, como era una pantalla touch, que no estaba muy en boga en esa época, y que es parte de lo que tenemos ahora con los teléfonos touch, ¿no es cierto?, donde se pueden tomar notas, fotos, toda la información en una sola parte. Déjenme volver entonces a la presentación. Ahí está. Y estas etapas que vamos nombrando ahí, estas etapas, ¿no es cierto?, estas que tenemos acá, se pueden decir que, si las vemos, son... La primera etapa es todos los que son los conceptos, las ideas que surgen, y el primer filtro o la primera compuerta que tenemos es el filtro de las ideas, ¿no es cierto? Las ideas generales, cómo se adaptan. A partir de las ideas desarrollamos conceptos, ya son menos, ¿no es cierto?, los conceptos, dejamos ciertas ideas fuera en el camino y aplicamos el filtro de los conceptos para evaluar los modelos de negocio.
¿Cómo vamos a desarrollar un concepto hacia un modelo de negocio que sea rentable para la organización? Luego tenemos el filtro de la factibilidad comercial, qué productos son efectivamente comercializables o no. Pasamos a la etapa de desarrollo, el filtro de la factibilidad técnica, donde decimos si somos o no como organización capaces de manufacturar este producto, a los elementos de prueba y validación, para finalmente llegar a la estrategia de lanzamiento, el filtro del lanzamiento, para finalmente llegar a los productos que podemos comercializar. Y dentro de estos filtros que tenemos, lo que vamos teniendo son métodos o formas de trabajar que nos permitan ir reconociendo esta idea, desarrollando las ideas hacia conceptos, ¿no es cierto? Y evaluando si es que estamos o no, a través de esta idea, efectivamente satisfaciendo las necesidades del consumidor. Y dentro de eso, lo importante dentro de una organización es poder identificar los deseos del cliente con ciertas técnicas, ¿no es cierto? Una de las técnicas que tenemos es el brainstorming. No sé si lo han practicado ustedes, ¿les ha tocado practicar la lluvia de ideas? ¿Han tenido dentro de las clases algún taller donde se practique la lluvia de ideas? Sí, Ok, y está claro decir que la lluvia de ideas necesita un moderador. No es simplemente tirar, lanzar cualquier tipo de ideas, ¿no es cierto? Sin control. Se requiere una participación que justamente todos participen y que seamos capaces de evitar la crítica excesiva y saber criticar y saber recibir críticas, ¿no es cierto? No es simplemente estar en una sala y lanzar ideas al aire. Tenemos como segundo el modelo Kano, que es el que vimos en las sesiones pasadas. ¿Lo recuerdan el modelo Kano? ¿Qué es lo que hacía el modelo Kano? Era si era alguien era indiferente o daba cierta satisfacción que existiera, ¿Qué es ¿no? lo que hacía, pero como concepto general? ¿Qué es lo que hacía el modelo Kano? Determinaba la satisfacción de acuerdo a la presencia o ausencia de algunos componentes. O O, la sea, satis- o que simplemente pueda venderse o que sea aceptado. Más que mira, lo interesante del modelo Kano justamente es que permite relacionar las necesidades del cliente o el cliente, la satisfacción del cliente, asociado a ciertas características del producto. Eso ya nos va aterrizando, ya vamos a ver otro modelo que nos permite justamente aterrizar el qué quiere el cliente, porque al final de eso se trata. El cliente quiere algo, quiere un qué. El cómo es el área de producción que se lo tiene que entregar. ¿Cómo voy a ser capaz de resolver estas necesidades del cliente a través de, o satisfacer estas necesidades del cliente a través de mi hacer, el cómo lo realizo? Y justamente el modelo Kano nos permite ir reconociendo ciertas características del producto que pueden marcar la diferencia en la satisfacción del cliente. Otra de las técnicas es el QFD, despliegue de la función de calidad. Vamos a ver, después que terminemos esta materia en este minuto, vamos a pasar a hablar un poquito más en detalle del QFD. Y el QFD se trata justamente de determinar los deseos del cliente. ¿Cuáles son las necesidades latentes y las necesidades visibles del cliente? Los qué. Y nosotros como área de desarrollo tenemos que determinar los cómo. Es de qué manera se relaciona el modelo o el cómo que está dentro de la organización con un qué que es el cliente que está afuera de la organización. Ahí está más o menos de qué es lo que se trata el House of Quality, pero esto ya lo vamos a ver enseguida. Los instrumentos que tenemos para el desarrollo del producto, nos vamos dando cuenta a través de todos estos instrumentos que el diseño de un producto no debe solamente enfocarse en qué es el producto, cómo está hecho, qué tiene, sus partes, sus componentes, sus colores, sus características físicas y qué soluciona. También tenemos que preocuparnos
en el cómo ese producto lo convertimos en realidad, cómo lo producimos, cómo lo ensamblamos, cómo después se hace el mantenimiento. Y si pensamos más allá, también tenemos que preocuparnos de cómo este producto se comporta a lo largo de todo el ciclo de vida útil del producto. Y finalmente preocuparnos también de cómo o de qué manera este producto se dispone a través al final de su vida útil. El proceso de diseño, desarrollo, ¿no es cierto?, tiene que preocuparse y tiene que optimizar no solamente las características físicas del producto, sino también la manera en que este producto lo vamos a ensamblar, manufacturar y mantener a lo largo del tiempo. Y justamente lo que yo les mencionaba, también debemos preocuparnos de qué manera, en un tema, en una consideración un poco más ambiental, de qué manera este producto lo disponemos al final de la vida útil, de qué manera nos hacemos cargo de cuando este producto termina su vida útil. Uno de los ejemplos más claros que ha estado pasando con esto es, a lo que ha llegado finalmente, es la ley REP. ¿Han escuchado hablar de la ley REP, no es cierto? Ley de responsabilidad extendida del productor. Efectivamente. ¿Alguien más ha escuchado hablar? Yo no, profe. Bueno, a ver, Nicolás, si nos puedes contar un poco qué es lo que sabes tú. Que existen distintos productos que son catalogados como de riesgo medioambiental y que tienen que ser tratados con su debido cuidado. Por ejemplo, los neumáticos tienen que ser reciclados, las baterías no se pueden llegar y tirar a la basura y otros diversos productos. Es un listado bastante amplio de productos que deberían reciclarse como corresponde. Y ojo, no solo reciclarse, acuérdense que ahí tenemos lo que es el reciclaje, la reutilización, la reposición, el cómo disponer de estos productos al final de su vida útil. El caso de las pilas, los celulares, ¿no es cierto? O incluso todo el aparataje electrónico, tenemos lo que es la basura electrónica. Bueno, cómo los productores de estos productos, de estos elementos electrónicos, se están preocupando de qué manera se disponen sus productos al final de la vida útil. Tenemos el caso también de, por ejemplo, los envases y embalajes. De qué manera, ¿no es cierto?, las botellas de plástico se hacen cargo, las latas se hacen cargo de, a través de un programa de reciclaje o de reutilización, se hacen cargo del desecho que generan una vez que el producto se termina su vida útil. Ahí tenemos justamente una etapa final. Nos estamos preocupando también de qué manera disponer del producto al final de la vida útil. Eso es lo que estamos haciendo al reconocer esa ley, la ley REP, ¿ok? Cuando estamos hablando de preocuparnos no solo de qué es el producto, cómo está definido, sino el cómo se hace, cómo nos factura, les vamos a lanzar, voy a lanzar ahora una encuesta. La tengo hecha aquí la encuesta, a ver. Poll, aquí tengo. Van a ver en pantalla una encuesta y quiero que la respondan. ¿Qué departamento interno de la organización tiene mayor influencia en el costo y calidad del producto? ¿Están viendo la encuesta en pantalla, no? Sí, profe. Sí, sí. ¿Falta alguien que vote? Sí, falta una persona. Ahí está, 13 de 13. ¿Los resultados lo ven o todavía no? No, profe. No se ve, profe. No se ve. Ya, déjenme compartirle con ustedes los resultados entonces.
¿Ahí sí lo ven? Sí. Sí. ¿No es cierto? Respondieron ustedes un 46% la gerencia de producción, un 46% la gerencia de diseño y desarrollo y un 8% la gerencia de finanzas. Bueno, déjeme decirle que la realidad es la siguiente. El diseño, todo lo que tiene que ver con el diseño y el desarrollo, es responsable en un 70 y 80% del precio final y la calidad final de un producto. Y manufactura un 20 o un 30%. La gerencia comercial, finanzas en general, las otras gerencias están por debajo del 10%. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que las decisiones que tomamos en diseño y en desarrollo son las que finalmente dictan si nuestro producto va a ser un producto de calidad, va a ser un producto exitoso, va a ser un producto con un costo adecuado. O sea, las decisiones que tomamos al principio de nuestro proceso, en las etapas de diseño y desarrollo, son las que finalmente vamos a llevar a lo largo de toda la vida útil del producto. Y esto viene asociado principalmente a que justamente en estas etapas iniciales nosotros estamos definiendo de qué manera el producto no solo va a ser físicamente, no solo cuáles son las características del producto, sino que estamos definiendo de qué manera este producto va a ser manufacturado, va a ser ensamblado y va a ser mantenido finalmente. Pobres decisiones en la etapa de desarrollo nos lleva a un pobre desempeño del producto en la etapa de manufactura, en la etapa de ensamblaje y finalmente en el comportamiento del producto en el consumidor o en el cliente final. Esto que estamos hablando se refiere entonces a reconocer la relevancia que tiene lo que es el desarrollo y el diseño de productos en el éxito final que tengamos en un producto. Y una de las metodologías que tenemos, dado esto, reconociendo que el diseño y la manufactura, mucho más que la manufactura, es quien define la manera en que el producto se puede llevar, va a ser exitoso en cuanto a su desempeño, en cuanto a su desempeño en el área de producción, en el área de ensamblaje y finalmente en el consumidor final, es que uno de los métodos que se han desarrollado es el diseño para la manufactura. Design for Manufacturing and Assembly se llama. Es lo que se conoce como DFMA. ¿Han escuchado hablar de esto? ¿Habían escuchado hablar de esto? El DFMA, el DFM, el DFA. No. ¿No? Bueno, uno de las... lo que reconoce esta metodología justamente se hace cargo en este reconocimiento de la lámina que teníamos antes, se hace cargo de esto, de que el diseño, en el diseño estamos siendo responsables en un 80 y en un 70% del precio final y la calidad del producto. Dado esto, tenemos que asegurar que la etapa de diseño se preocupe de consideraciones de manufactura y ensamblaje. Cuando estamos hablando de diseño para la manufactura y el ensamblaje, estamos refiriéndonos a tomar decisiones que nos permitan efectivamente... Déjenme hacer algo. Lo que pasa es que la lámina siguiente no la quiero tirar tan grande. Espérame un segundo. Espérame un segundo.
sí. Ahí sí. Bueno, nos referimos finalmente a ciertas consideraciones del tipo como, por ejemplo, para facilitar la manufactura, una forma de facilitar la manufactura es reducir el número de piezas, reducir el número de componentes de un producto. Otra forma es utilizar piezas estándar, piezas que ya tengamos ensambladas para otros productos, utilizarlas también dentro del nuevo producto. Un diseño modular, un diseño que se puede ensamblar en módulos y después se pueda unir en el producto final. Diseñar partes multifuncionales se refiere a que una misma parte, una misma pieza haga dos funciones en vez de que cada pieza haga una función. Diseños de partes y piezas a prueba de error, lo que se llama el poka-yoke. Ya vamos a ver qué significa a prueba de error. Evitar sobreespecificar el producto o especificaciones demasiado estrictas que van más allá de lo que el consumidor requiere. Métodos de ensamblaje inteligente. Reducir o facilitar lo que es el manejo del producto y reducir las direcciones de ensamble. Si vamos revisando un poco a poco qué significa cada una de estas decisiones, vamos revisándola en una lámina que les voy a compartir. Espérenme un segundo. Aquí está. Les voy a compartir. Este es un área bien interesante de la manufactura o del desarrollo, el Design for Manufacturing, ¿no es cierto? Aquí les estoy compartiendo algunas páginas, ¿no es cierto? Design for Manufacturing and Assembly. Y ahí estábamos lo que hablábamos, ¿no es cierto? Los influenciadores de los costos de producción, diseño aparece con un 75% y en un 25% de producción. Al final, lo que logra el DFM y el DFMA, justamente el DFMA es la combinación del Design for Manufacturing y el Design for Assembly. También de ustedes en pantalla la página web, ¿no es cierto que le estoy mostrando? Sí. Sí. ¿Y ustedes ven la manito con el indicador ahí o no? ¿Dónde está ahora? Sí. Sí, perfecto. Eso me falta saber cómo hacer que esta manito sea más grande. ¿Se puede hacer que sea más? Bueno, después lo vamos a ver eso. Entonces, vemos que el Design for Assembly lo que busca, ¿no es cierto?, es poder efectivamente hacer el ensamble sea lo más fácil posible. Y el Design for Assembly tiene justamente mayores ahorros a medida que hay mayor cantidad de piezas. Y el Design for Manufacturing se trata de que la manufactura sea fácil. Y justamente va aumentando su ahorro hasta que después, cuando ya tenemos muchas piezas, llegamos a que nos va disminuyendo los ahorros del Design for Manufacturing y tenemos que llegar a un ahorro total máximo, ¿no es cierto? Eso es lo que busca el DFMA. Con respecto a eso, por ejemplo, aquí tenemos una presentación del Value Chain Competitiveness, es la competitividad de la cadena de valor. Es una presentación desarrollada justamente el año pasado por la empresa Rolls-Royce. Y ellos hablan acá justamente How to Design for Manufacturing and Assembly, de qué manera diseñar para la manufactura y para el ensamble, donde lo que vamos a ver es entender qué es lo que es y aplicar el diseño para la manufactura. El DFMA
se entiende como un diseño que entrega guías para la manufactura y guías para el ensamble. El equipo de desarrollo tiene que tener conocimiento y experiencia en funciones variadas. Muchas veces pasa, y cuando yo trabajé o me tocó estar en organizaciones en áreas de desarrollo, muchas veces sucede que el área de desarrollo está desconectada del área de manufactura y de ensamble del área de producción. Son una serie de ingenieros en una oficina que reciben los requerimientos del cliente a través de marketing y el área comercial, y en función de las capacidades de producción las traducen en un producto. Pero las producen sin estar en contacto, o sea, traducen estas necesidades sin estar en contacto y sin haber tenido experiencia en el área de manufactura. Lo ideal es que el equipo de FMA o el ingeniero de desarrollo que busque desarrollar Design for Manufacturing and Assembly, diseño para la manufactura y el ensamble, tenga conocimiento de experiencia en áreas de calidad, en áreas de producción, en áreas de matricería, que son áreas que en el fondo van a estar influyendo en la manera en que yo pienso el producto. Les quiero mostrar al tiro un ejemplo de cómo se hace esto. Aquí tenemos, no puedo rayar esta página, pero ahí tenemos donde le estoy indicando con el cursor, la parte central, tenemos dos posibilidades de hacer una misma pieza. 8 partes, 20 procesos, o finalmente una pieza que tiene 2 partes y 6 procesos. Un ingeniero de diseño puede pensar que se ve más elegante, más bonito, este diseño de la izquierda, con 8 partes y 20 procesos. Si se fija, son una bandeja inferior, 2 bandejas laterales, la barra superior, tiene tornillos, tiene elementos de ensamble. Eso es lo que tenemos, el diseño de 8 partes y 20 procesos. Y a mano derecha tenemos un diseño que está hecho en una sola pieza, que está estampado, ¿no es cierto? Está cortado y estampado, y como única pieza adicional tiene justamente el agarre o la manilla superior, o la barra superior. ¿Cuál de estas dos piezas creen ustedes que es más fácil de manufacturar, que es más fácil de ensamblar, y que al final tiene un mejor costo? Lógicamente, ¿cuál? El primero. ¿Cuál es el primero? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Izquierda. ¿Y por qué piensas tú que el de la izquierda tiene un mejor desempeño? O sea, es más fácil de fabricar porque se puede fabricar con cortes más fáciles. Pero el gran problema que tiene ese, que son 8 partes diferentes, tienes que proveer 20 procesos para poder hacer esa pieza. Finalmente, el conteo de partes y procesos es lo que define la facilidad con que se hace el producto. Si bien el de la izquierda es más fácil de desarmar, tiene la complejidad que durante la fabricación lleva más tiempo y lleva más procesos, ocupa más horas de fabricación para fabricar 8 partes en 20 procesos. El de la derecha se fabrica el mismo producto, 2 partes en 6 procesos. Es el de la derecha el que es más fácil de manufacturar. Ojo, ya vamos a hablar también de cómo se hace para mantener este producto. Y ahí puede haber ciertas consideraciones adicionales. Pero para lo que es el DFMA, mientras menos partes tengamos y menos procesos tengamos, se nos hace más fácil el producto. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos ciertos elementos interesantes. Diseño para evitar el atascamiento. Se hace, por ejemplo, en vez de un ángulo muy cerrado de ensamblaje, un ángulo más abierto o con una forma más abierta. ¿Te fijas? Estas partes que tienen ganchos abiertas, que tienen aquí el resorte, tienen su mano izquierda y su mano derecha ganchos abiertas, se pueden justamente enganchar con otras partes. Aquí evitamos de que esta parte se pueda enredar.
Evitar lo que son piezas muy pequeñas o piezas muy grandes. Diseñar la simetría. ¿Por qué diseñar la simetría? Porque cuando estoy en la etapa de ensamblaje, cuando yo tengo un diseño asimétrico, la pieza la tengo que colocar en una posición exactamente para ensamblarla. En este caso, déjenme ver si puedo rayar acá. Me parece que sí. No sé por qué no me aparece. Ahí está. Si ustedes ven esta pieza, tengo que colocarla con esa orientación para ensamblarla. Si yo estoy parado acá y estoy ensamblando esta pieza, si me llega la pieza con los agujeros por arriba y por abajo, la tengo que girar para llevarla a esta forma y ensamblarla. En cambio, una pieza que tenga los agujeros distribuidos de la forma de la derecha, da lo mismo de la forma que me llegue. Me puede llegar a girar en 90 grados, en 75 grados, da exactamente lo mismo y yo la puedo ensamblar porque es simétrica. ¿Me entienden a lo que voy? Sí, profe. Evitar piezas muy pequeñas, evitar piezas muy grandes. Aquí tenemos algunos elementos interesantes. Considerar lo que son, por ejemplo, piezas que se ubiquen, que se permitan autoubicación. Aquí tenemos una golilla que hay que alinear con un cuerpo para poder pasar un pasador. Y hay que alinearlo. En cambio, si nos fijamos aquí, tenemos un rebaje que nos permite que esta golilla, que esta pieza entre y quede fija para poder finalmente entregar el pasador. ¿Cuál es más fácil? La de la derecha. Aquí también tenemos una pieza que tenemos que hacer insertar este pin en esta pieza y sabemos que tiene por este lado un cierto recorte que tiene que quedar horizontal. Y claramente vamos a tener que insertarla y ajustarla. Si aquí le ponemos un pasador, ¿no es cierto?, y ponemos un rebaje en la pieza que la recibe, va a ser mucho más fácil el ensamble de esta pieza. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos que colocar un resorte dentro de un tubo. Claramente, si tenemos ángulos rectos en esta zona, estamos viendo que el resorte puede quedar inclinado. En cambio, si tenemos chaflanes en las zonas que estaban rectas antes, el resorte va a entrar y va a tender a ubicarse en su posición central. En la lámina, en la figura siguiente, tenemos un diseño donde para poder provocar el remache, la remachadora no entra acá. ¿Cómo hacemos este remache? Solamente deberíamos hacerlo por debajo. En cambio, en esta opción de la derecha, la pieza considera que entra una remachadora por arriba para poder provocar el remache adecuado. El hecho, en el ejemplo final, de tener una sola dirección de orientación de ensamble. Si se fijan en esta pieza de la derecha, déjenme ver si puedo agrandar esto. Ahí sí. Lo están viendo más grande ahora, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ahí sí. En esta pieza de la derecha, para ensamblar el producto final, tenemos que entrar por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo y por el frente. Finalmente, en este diseño tenemos que ensamblar solamente desde una sola dirección. Eso también facilita el ensamblaje. ¿Ok? Estas son consideraciones que hay que tomar en la etapa de diseño. Hay una lámina, les voy a compartir también esta presentación para que la puedan revisar porque es bastante interesante el estudio que hace la Rolls-Royce. Tenemos esta otra lámina, ¿la están viendo acá? Sí, profe. Esta es una persona, Andreasen, es un estudioso que se preocupó justamente de los primeros que se preocupó en el año 88 ya del diseño para el ensamblaje a la manufactura. Y lo que tenemos en la parte superior es
el diseño que queremos finalmente. Pero este diseño tenemos diferentes formas de fabricarlo, ¿no es cierto? Podemos fabricarlo ya sea fundido o torneado. Y dentro de esas formas podemos rediseñar esta pieza para que el concepto mantenga su idea final, pero sea más fácil de manufacturar. Aquí tenemos, por ejemplo, una primera parte donde, si se fijan, tenemos unas tiras de piezas que se cortan y después estas piezas se sueldan. La forma son elementos que son cortados y después el ensamblaje es por soldadura. Pero podemos definir que queremos cambiar eso y tener solamente, en vez de 2 elementos base, como serían, aquí tenemos el elemento 1 y el elemento 2 que tenemos que ensamblarlo, podemos definir que vamos a tener un solo tipo de elemento, un solo tipo de parte, y la vamos a ensamblar con soldadura. ¿Cuál de los dos ustedes, la opción A o la opción B, creen que es menos costosa? La B. Pero ¿se entienden por qué? Porque aquí, el área de abastecimiento, ¿cuántas piezas nos tiene que entregar para nosotros hacer nuestro producto final? 2 piezas. Una que es una U y otra que es un flange. Y esas 2 piezas tenemos que hacer un proceso de corte para la pieza U y un proceso de corte para el fleje. Son 2 procesos diferentes que finalmente pasan al proceso de ensamblaje. O sea, el conteo de A tenemos 2 partes y 3 procesos. 2 procesos de corte y un proceso de soldadura. En la pieza B tenemos una sola parte y un solo proceso. La sola parte es, digamos que tenemos en total 2 procesos, no solo uno. No, el proceso de unión es el mismo, porque igual hay que ponerlo en posición para soldarlo. Tenemos 2 procesos. Pero también podemos irnos, ¿no es cierto?, a una tercera forma o cuarta forma de diseño, donde nos llega una sola pieza, que es esta, y esa pieza la ponemos en posición superior, posición inferior, y la podemos ya sea soldar o atornillar. Y llegamos al mismo producto final, al mismo concepto final, que es el que tenemos en la parte superior derecha. O finalmente, puede ser una sola pieza, y con una sola pieza, por medio de doblar la hoja, podemos llegar al producto final. Entonces, cuando ustedes toman el diseño de esta forma, este concepto se puede llevar a cabo en manufactura y en ensamblaje con diferentes partes, con diferentes métodos de ensamblaje, con diferente conteo de piezas, con diferente número de procesos. Mientras menos sea en el número de piezas, mientras menos sea en el número de procesos, el producto se hace más rápido y es más barato o menos costoso. ¿Entienden el concepto que hay detrás de esto? ¿Estimados? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Déjenme borrar todo lo que tenía anotado. Okay. Aquí tenemos justamente lo que es el libro este del señor Andreasen, que se llama Design for Assembly. Les voy entonces... Aquí tenemos una página LinkedIn que habla del DFMA. Aquí tenemos otra presentación que habla de el DFMA. Entonces les voy a dejar estos elementos, se los voy a incluir dentro de la PPT. Voy a agregar una nueva PPT entonces en el curso, en el aula,
donde van incluidos, ¿no es cierto?, estos elementos. Eso es lo que es el diseño para el ensamblaje. ¿Por qué está siendo tan relevante? Porque lógicamente vemos cómo el área de desarrollo y diseño, desde su primera etapa, es la que está, digamos, definiendo o la que está fijando desde el principio cuáles son los costos que voy a tener para manufactura de un producto. Si volvemos a nuestra... ¿Qué están viendo en pantalla en este minuto? Nada. Aquí tenemos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tiene el diseño para la manufactura y el ensamblaje? ¿Están viendo la presentación ahora, no es cierto? Sí. Ya. Los beneficios que tiene entonces es menor complejidad del producto, estandarización de componentes, mejora de aspectos funcionales, un mejor diseño para el puesto de trabajo, para la manufactura, un mejor mantenimiento y un diseño robusto y sencillo. Y ahí tenemos un ejemplo de, por ejemplo, la pieza 1. ¿Por qué es más costosa? ¿Por qué creen ustedes que la pieza 1 cuesta $3.50? Por la cantidad de procesos y el proceso en sí. Y ojo, siempre es procesos y piezas. ¿Cuántas piezas ves ahí tú? 1, 2, 5, 4, 5. Dependiendo dependiendo No, del botón. las piezas se refieren a los elementos, los demás son elementos de anclaje, me refiero a piezas. 2. ¿Cuántas piezas ven? 2. Es 2 piezas. Esta es una, disculpa, esa es una y esa es la otra. Y los demás son elementos de anclaje. Tenemos por ahí un remache y aquí una tuerca y un perno, ¿no es cierto? Tenemos entonces 2 piezas, 3 elementos de anclaje y procesos probablemente van a ser 3, 4 procesos. En el segundo diseño, ¿cuántas piezas tenemos y cuántos elementos de anclaje? 2 y 2. 2 y 2, ¿no es cierto? Tenemos 2 piezas y tenemos 2 elementos de anclaje o 2 elementos de ensamble, eso que sería probablemente una soldadura, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, un remache. Y la última pieza, la 3, 2. tenemos 2 y 1, ¿no es cierto? Es un diseño que nos lleva aproximadamente al mismo forma inicial, a esta misma forma inicial, pero con 2 piezas y un solo ensamble. ¿Ok? Claro, efectivamente puede ser que esta pieza de acá sea un poco más cara, ¿no es cierto? Porque es más larga, tiene más material, pero tiene un solo proceso de ensamblaje. Ahora, uno puede decir, sí, pero es que un solo remache no es suficiente, puede quedar suelto. Bueno, es que todo depende de la pieza que yo tenga que diseñar. Si esta pieza que tengo ahí es solamente un elemento de decoración o elemento que no tiene resistencia, que no va a estar soportando muchas tensiones, se puede diseñar de esa manera y de un costo menor. Ahí vemos entonces una forma inteligente, no solo de diseñar, sino de definir cómo el producto va a ser ensamblado y manufacturado de tal manera de que tenga menos del 30% del valor que el producto inicial. Hablamos de diseño robusto, que lo que es un diseño robusto es un producto de manera de que, diseñado de tal manera de forma de que al ser sometido a pequeñas variaciones de producción o en el montaje, no afectan negativamente al producto. Tiene una cierta resistencia a variaciones. El otro concepto que hemos revisado es diseño modular. Un diseño modular se refiere a componentes intercambiables, separables. Nos referimos a flexibilidad, tanto para diseñarlo como para venderlo,
y a reutilización de módulos que ya existan para nuestro diseño de producto. Finalmente, otra técnica que es ya más conocida es lo que es el CAD o el CAD-CAM, diseño asistido por computador. Computador, ¿no es cierto?, que asiste al diseño a través de software 3D y enlazado, ¿no es cierto?, con lo que son máquinas de manufactura o las máquinas CNC. ¿Han visto CAD-CAM ustedes en procesos de manufactura? ¿Tienen un ramo de manufactura ustedes o no? Muy pinceladamente, lo vimos muy superficialmente. Disculpa, no te escuché. Lo vimos muy superficialmente, como a O- nivel de concepto casi. Ok, bueno, eso es una de las técnicas que ya está siendo muy utilizada, ¿no es cierto?, en la industria. Pero ustedes sí tienen un laboratorio CAD, ¿o no? Sí, Ya. O sea, la parte del CAD la manejan. La parte del CAM, creo que no. No, o sea, CAM es como el CAD, pero para mecanizado, po, que es para como básicamente manufactura. para CNC. Po. Computer Aided Manufacturing, sí, efectivamente. ¿Y el CNC? Lo vimos, pero muy por encima. Una clase. Sí, Ya, sí. ok. Una demostración en taller 2. Sí, o sea, eso fue por una demostración, ni siquiera tocamos la máquina. ¿Qué máquina utilizaron? Fue un torno CNC de un eje, creo que era. No tenía. Sí, tenía un solo eje. Ya, ok. Y había una fresa que creo que tenía tres ejes. Tres Y ejes, ok. esa Sí, esas, ¿a dónde están? En el laboratorio, de manufactura De avanzada, taller. creo que se llama. el Acá laboratorio de sí, manufactura, ¿no es cierto? Que está abajo. sí. A donde está automatización, a donde está automatización, ¿no es cierto? Las Aún no está partes. Sí, sí. ahí mismo. Sí, ya, perfecto. Ya, ok. Bueno, eso también es algo que ustedes pueden investigar, ¿no es cierto? Y se trata de las técnicas que se han utilizado de tal manera de que los ordenadores, los computadores, nos asistan tanto en el diseño como en la manufactura de piezas y de partes, ¿no es cierto? Otras técnicas relativas para el diseño, ¿no es cierto?, es el análisis de valor. El análisis de valor se refiere principalmente a mejorar el diseño durante la producción, haciendo un análisis de el valor que entrega nuestra forma de diseño, haciendo una manufactura más económica. Es ir mejorando la manufacturabilidad del producto, ir mejorando, ¿no es cierto?, hacer más económica la producción del producto. Y el diseño que ahora está surgiendo es el DFE o el Design for Environment, se llama esto. Vamos a anotar acá. DFE, que es considerar, ¿no es cierto?, o consideraciones ambientales. Y cuando hablamos de consideraciones ambientales es el desarrollo de productos seguros y respetuosos con el medio ambiente, el diseño de productos en que los desechos de materias primas sepamos a dónde van a ir y la energía utilizada para producirlos sea la menor posible, y poder identificar el producto final y el producto y las piezas intermedias, ¿no es cierto?, para poder facilitar lo que es una producción más limpia y un reciclaje más eficiente. No sé si se han fijado ustedes que, por ejemplo, todos los electrodomésticos, ¿con qué caracterización están viniendo ahora? ¿Se fijan que ¿Inteligente? tienen un sello que dice desde A hasta E? Energético. Sí, no sé si a ustedes les ha tocado todavía comprarse un electrodoméstico. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido a comprar un refrigerador, una cocina o un... No, no creo. O algunos sí, puede que sí. Si se fijan, muchos de estos productos tienen un sello en que identifican desde A hasta E, que es la eficiencia energética de este producto. En el fondo, qué tan eficiente es en el uso de energía.
y tenemos los productos que son más eficientes, están caracterizados con un A, y los productos menos eficientes que están caracterizados con un E. Asimismo, si ustedes ven un diseño de algún elemento que tenga piezas plásticas, ¿se han visto que algunas piezas plásticas ya vienen con un número? Un 1, un 2, un 3. Es un triángulo que sale y al medio tiene un 1, un 2, un 3. ¿Lo han visto alguna vez? Sí, ¿Saben a qué se refiere eso? al tipo de plástico que es ¿Y para qué está puesto eso ahí? para clasificarlo para el reciclaje. ¿Y por qué hay que diferenciarlos y clasificarlos para el reciclaje? Ahí no estoy seguro, pero deben tener distintos procesos de... Claro, lo que pasa es que dentro de los procesos... Dígame, ¿alguien lo va a responder? ¿Qué pasa? Hay distintos lugares donde botar la basura para reciclaje. O sea, el vidrio tiene un número y de hecho en el basurero, por decirlo así, tienen el numerito. Y si concuerda, se puede botar ahí. Y en las piezas plásticas viene dado el por qué viene, de hecho, esto principalmente, porque ya sea si es polipropileno, polietileno, polivinilclorilo, el PVC, cada uno tiene temperaturas de degradación y temperaturas de manejo absolutamente diferentes. Entonces tú no puedes mezclar, por ejemplo, PE con PVC, porque si los mezclas y los llevas al reciclaje, el PVC se va a degradar en cuanto a temperatura antes que el PE, el polietileno, ¿me entienden? Entonces, por eso que los fabricantes de plásticos, de hecho, todos los vasos plásticos desechables por debajo tienen un número, ¿no es cierto? Y ese número dice idealmente de qué manera se van a reciclar. En los autos, incluso, las piezas plásticas de los autos, si uno las pudiera desensamblar, tienen también que tener esa clasificación, ¿no es cierto?, en cuanto a el reciclaje del producto. Ahora, con respecto al reciclaje, efectivamente está el reciclaje por número y el reciclaje por colores, ¿no es cierto? El color blanco para el vidrio, el verde para lo orgánico, el rojo para el cartón. Son diferentes códigos de colores que se han utilizado para poder hacer el reciclaje más eficiente, ¿no es cierto? Reducción de las responsabilidades medioambientales, o sea, nos referimos acá a el menor impacto posible ambiental que tenga nuestro producto. Y finalmente tenemos temas como la ley REP, que nos hace ser conscientes, y ya no solo conscientes, sino responsables monetariamente en cuanto a la disponibilidad del producto al final de la vida útil. Con lo que quiero que se queden en estas sesiones de desarrollo de producto, es que el área de desarrollo de producto no solo tiene que ver con hacer un diseño bonito y un diseño atractivo y que cumpla con ciertas características. Tiene que ver también con un diseño que sea eficiente para la manufactura, para el ensamble, para el mantenimiento y finalmente un diseño que tenga en consideración o tenga consideraciones ambientales, porque ese producto va a haber que desecharlo en algún momento y dentro de ese desecho tiene que estar considerado desde el inicio del diseño. ¿Te fijáis? Si se fijan ustedes, estamos llegando a que en el área de desarrollo del producto ya se está considerando de qué manera este producto va a terminar su vida útil para que las piezas puedan ser recicladas, reutilizadas o desechadas. ¿Ok? Para cerrar lo que es este módulo de diseño del producto, como módulo de las responsabilidades de alguien que está a cargo de un área de producto, ¿no es cierto? Es el tema de lo que hablamos, el House of Quality. Entonces, me estoy notando las cosas que tengo que hacer al cerrar la sesión. Lo primero que dije que iba a hacer, ya coloqué publiqué las fechas, sí, ya publiqué las fechas. Lo segundo es, entonces, adjuntar los elementos del DFME. Vamos a ver, subir la PPT y subir las
grabaciones. Ok. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a esto que hemos visto? ¿Inquietudes, consultas que quieren hacer? A mí me tocó parte de mi vida laboral trabajar en estas áreas y es muy entretenida. Eso sí, uno se siente en esta área el jamón del sándwich, porque por un lado, los de marketing y comercial quieren satisfacer al cliente a cualquier costa, quieren hacer todo lo que el cliente quiera, pero eso no es eficiente ni económico. Entonces resulta que muchas veces hay que ponerles un freno a la gente del área de marketing y comercial y hay que aterrizarlo teniendo en cuenta todas las consideraciones del desarrollo. Me tocó estar también trabajando en el área de matricería, entonces ahí uno ve cómo se hacen las cosas antes de diseñarlas. Ese sería como el camino ideal de mi ingeniero, ¿no es cierto? Pasar primero por el área de manufactura, ensamblaje y producción y después pasar por el área de desarrollo, de tal manera de que en el área de desarrollo ya tenga conciencia de todo lo que hay que hacer para fabricar el producto que un ingeniero diseñó en un laboratorio o en una oficina. ¿Ustedes tienen más o menos pensado hacia dónde quieren dirigir su carrera dentro del área de mecánica? No, pero sé a dónde no quiero ir. A la minería. Nicolás, tú no quieres ir a la minería, ¿no es cierto? Esa es mi meta. Bueno, yo cuando yo egresé, una de las cosas que tenía clara también era que no quería trabajar en una empresa minera y no quería trabajar en el área de mantenimiento. Mira, la verdad de no trabajar en un área minera, ahora haciendo consultoría me ha tocado ir a las mineras a hacer trabajo, pero desde afuera, no desde adentro. Es un rubro de bastante esfuerzo, es por eso mismo que también que es muy bien pagado, porque saben que tenéis que estar muchos turnos arriba en la montaña. No sé si les conté que ¿cuál es la temperatura más baja que le ha tocado estar a ustedes? Menos 10. No sé si Máxima, sí. ¿Quién? Yo una vez tuve -5, pero lo más, así como máximo, no más. Dentro de visitas a fábricas, ¿nunca han ido a una fábrica que tenga un área de refrigeración? Que tenga un área donde hay que mantener productos refrigerados. Normalmente los refrigeradores de esas áreas están a -20, -15 grados, ¿no es cierto? Entonces, alguien dijo -10 también. ¿Dónde le tocó estar a -10? En un En paseo. la cámara de no, en el frigorífico de donde mi abuela llevaba la frambuesa. Ah, ok, perfecto. Ahí tenéis, ¿no es cierto?, -10. Bueno, yo trabajando en esta consultoría, era un día que estábamos haciendo unas mediciones, ¿no es cierto?, de noche, en el área donde hacen el mantenimiento de los camiones mineros, de los camiones, los Caterpillar, los Toshiba, todos esos camiones gigantes de 7 metros de alto y 7 metros de ancho. Y era una noche que había el día llovido, nevado, y la noche estaba despejada. Me tocó estar ahí a -24 grados Celsius. Ni se imaginan lo que es. Yo andaba con 5 capas de ropa. Andaba con polera. No, andaba primero con primera capa, polera, chaleco, chaqueta, parca y encima este buzo blanco que se pone. E igual estaba cagado de frío. Es impresionante. Realmente, ojo, y la gente que estaba trabajando ahí en esos camiones estaba con la puerta abierta, o sea, ellos estaban acostumbrados a meter el camión al hangar y no cerrar la puerta. Una puerta de 7x7 estaba abierta, o sea, entraba el aire afuera, oh, era terrible. Yo andaba con 2 guantes, al final ni sentía las manos, y estos tipos martillando. No, sí, realmente es un área de esfuerzo. Es una decisión de decir, no, sabes que no quiero estar ahí,
¿Es muy bien pagada? Absolutamente. Es muy bien pagada porque reconoce el esfuerzo que significa estar en esas condiciones. Aun cuando la otra parte que yo decía, de no trabajar en el área de mantenimiento, me he dado cuenta que eso probablemente era un error. Lo que pasa es que normalmente en el año que yo salí, estamos hablando de los años 80, yo salí del año 90 de la Santa María, el área de mantenimiento era como el hermano pobre de la mecánica. Era ir a trabajar con los fierros manteniendo. Y la verdad que en el último tiempo, y ya lo quiero ver en una sesión que vamos a tener, el área de mantenimiento está relacionada cada vez más con la gestión de activos. Si en el fondo mantener un equipo de manera adecuada significa que el activo, eso en que tú, el inversionista, invirtió plata para tener esa pieza, es mantenerlo productivo por mayor parte del tiempo. Y parte de la consultoría que yo hago actualmente es justamente preocuparse de la gestión de activos, preocuparse de que los equipos se puedan mantener de manera adecuada para mantenerse operativos la mayor cantidad de tiempo. ¿Alguien más quiere compartir a qué área de la producción o qué área de la mecánica se quiere dedicar? Yo quisiera compartirle y de igual No te forma... escucho, José, si puedes subir un poco el volumen a tu micrófono. Aló, ¿me escucha ahí? Ahí te escucho. Ok, bueno, yo le quiero compartir como lo que yo creo, o lo que a mí me gustaría hacer, y también quería preguntarle, aprovechando la ocasión. Bueno, yo soy de Calama y probablemente me devuelva para allá cuando termine la carrera. Y pensaba, por ejemplo, emprender en algo que sea como una maestranza, pero una maestranza un poquito más especializada. Onda ya trabajar no con las típicas herramientas de maestranza, sino, por ejemplo, aplicar CAM y impresión en 3D, por ejemplo, que como lo que en realidad se ha visto súper poco como en manufactura a pequeña escala, sí, pero en Chile. Así Entonces, es. por ese lado también quisiera preguntarle como usted dentro de su experiencia en la industria, ¿cómo ve cómo se podría emprender dentro de la manufactura, Mm, pero tal vez a pequeña escala? mm. Tal vez trabajo muy específico, porque trabajo como a gran escala, obviamente salimos perdiendo contra los Bueno, chinos. no. Claro, lo que pasa cuando uno quiere emprender de esa manera y un trabajo a pequeña escala, lo primero que tiene que hacer uno es investigación de cuáles son a las piezas que yo me voy a dedicar a mantener o que yo quiero replicar. Lógicamente, las piezas más críticas, ¿cuáles creen ustedes que son? Todo lo que tiene que ver con los chancadores que se rompen harto, las correas. ¿Y cómo define uno una pieza crítica? ¿En base a qué la define si una pieza es crítica? eh, ¿Cuándo una al pieza? impacto que va a generar en la producción. Efectivamente. Al impacto, ojo, que va a generar no solo en la producción, que va a generar, además de la producción, en el costo y en la seguridad. Son esos elementos esenciales. ¿Me va a parar la producción? ¿Me va a aumentar el costo? ¿O va a ser inseguro, no es cierto, que esta pieza se rompa? Son los elementos con que uno tiene que evaluar. Más que el valor en sí de la pieza, el impacto que tiene que esa pieza falle es esencial. Entonces, José, tú lo que era hacer empezar inmediatamente a investigar cuáles son las piezas dentro del área de la minería que tienen un impacto tremendo dentro de la manufactura, dentro del costo, dentro de la seguridad. A veces tenemos ejemplos bastante ridículos, ¿no es cierto?, que son piezas pequeñas que tienen un impacto tremendo, ya sea en la seguridad o en el desempeño de una organización en cuanto a la producción. Entonces, esa primera investigación te va a empezar a ti a reducir y a decir, mira, aquí es un nicho donde yo me puedo empezar a preocupar. Estar consciente de que esta pieza es crítica. Normalmente, eso sí, las organizaciones que no son tontas, reconocen cuáles son sus piezas críticas y normalmente de esas piezas críticas tienen un stock más amplio, si es que pueden tenerlo. El punto es que tener un stock más amplio tiene un costo adicional para ello. Entonces también el estudio que hay que hacer cuando uno se dedica a esto, de qué manera yo agrego valor a la organización, de qué manera yo convenzo a esta organización que él no mantenga en stock esas piezas,
sino que yo le mantenga esas piezas, no necesariamente en stock, pero yo se las manufacture o yo se las pueda mantener. Entonces, el trabajo que te queda a ti por hacer, José, si por ese lado quieres ir, es empezar a ponerle inteligencia al detalle de las piezas. ¿Cuáles son las piezas críticas para la industria a la que yo quiera servir? Y en función de eso, ¿de qué manera yo puedo efectivamente convencer a esa organización de que más que ellos tener en stock esa pieza, yo atienda esas piezas? ¿Qué tal si para ti es más barato, como son 10 empresas las que utilizan esa pieza, tú tienes el stock y tú se la entregas a ellos cuando ellos la mantengan, o tú las manufacturas y tú se la entregas a ellos cuando ellos la necesitan? Manufactura claramente, como tú dices, con alta calidad, con alta precisión, la manufactura adecuada para que la pieza cumpla su función. Y aquí, tal como veíamos en la sesión, evitar la sobreespecificación. Algunas veces uno dice, no, yo voy a tener la mejor pieza. Dijo, si puede ser que no se necesite la mejor pieza. La mejor pieza es la pieza adecuada para la tarea que tiene que cumplir. ¿Para qué voy a pedirle a una pieza que va a estar dentro de una máquina si no lo requiere, por ejemplo, un pulido de 3 triángulos? Si es que no lo requiere, no se lo tengo que entregar. Entonces, evitar las sobreespecificaciones. Por ahí tiene que ir el concepto a desarrollar, José. Mientras todavía busco... Mira, ya encontré la presentación, pero nos quedan 5 minutos, sigamos conversando. ¿Alguien más tiene qué quiere hacer con su vida? No, no con su vida. Con Yo, su desarrollo de profesional. yo, o sea, todavía no lo tengo claro porque depende de las oportunidades que se me presentan. Pero me llama la atención la industria de los alimentos, básicamente porque uno sale más limpio que en otros lados. Uno sale más limpio como cuando trabaja en la industria de los alimentos, dices tú. Sí, Sí, porque, sí. por ejemplo, La de café no. La de café, ¿no? claro, ¿Tú dónde estuviste haciendo la práctica, Lucas? Yo hice una práctica en Tres Montes, en el Ah, café, y salía pasado. De hecho, ya al último día ya estaba chato el olor a café, ya era como mucho. Y el polvo de café ya era como impregnado, así, estaba impregnado. mira, yo cuando yo estaba en 6º año me tocó hacer con un amigo, un ex alumno de la Santa María está en una gerencia de ingeniería y necesitaba una mesa de levante y nos pidió a mí y a un amigo hacer la mesa de levante, diseñarla. Y nos tocó súper entretenido esa pega que hicimos, diseñar desde cero una mesa de levante, comprar los elementos neumáticos, hidráulicos, hacerla funcionar, hacer las pruebas. Eso fue el impacto que yo tuve ahí ¿En qué planta estuviste tú, Lucas, ahí? ¿La que queda en Freire? No, ¿cómo se llama Sí, la esa, calle? en Avenida Brasil, creo. Sí, en Avenida Sí, Brasil. ahí Pero hay una. efectivamente, lo que pasa es que abajo donde cargan los camiones, no sé si te tocó ir a esa parte, a donde llegan los camiones y desembalan, traen... Sí, 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 ahí estuve también. ahí había una mesa de levante, pues esa mesa de levante la hice yo. Si es que todavía está ahí. Camilo, lo que hay que ver uno es que efectivamente tiene razón en lo que tú dices. Uno tiene sus ideales, tiene lo que te llama la atención, pero también están las oportunidades, ¿no es cierto? Uno tiene claro, a mí me encantaría trabajar en la industria aeronáutica, pero aquí no tengo dónde. Me encantaría trabajar en la industria automotriz, pero aquí no tengo dónde. Quizás tenga que tomar otras decisiones para trabajar en la industria automotriz. Tenga que irme a Brasil, tenga que irme a Europa, lo que sea, ¿no es cierto? Hacer un posgrado en algo que esté más relacionado con tecnología de combustión, con lo que tiene que ver mecánica del automóvil, pero las oportunidades también hay que tomarlas cuando se presentan. Entonces, uno tiene que ser flexible con sus decisiones, ¿no es cierto?, de tal manera de que te permitan un desarrollo profesional que te permita llegar a algo que a ti te satisfaga. ¿No? Al final, lo importante es sentirte satisfecho con lo que uno está haciendo. ¿Alguien más que quiera compartir? Ustedes están en 6º ya, ¿o no? ¿O están en 5º? Perfecto, profe. exacto. Exacto. O sea, no les queda nada. ¿Este es el último semestre que tienen? ¿O tienen este año el último año?
Último año. ¿Qué les toca el próximo semestre? Proyectos y un electivo. Ah, proyectos y un electivo. Ya. Bueno, ahí les voy a pasar después un dato que voy a hacer un electivo que no se ha dictado mucho aquí en la quinta región, que es el Introducción a la Mejora Continua. No sé si lo han escuchado hablar ese electivo. Habla de Yo las... no. ¿Jorge? Yo no, profe, no he escuchado Ah, sobre... ya. Sí, es un electivo que habla de todas las técnicas japonesas o americanas, el Lean, TPM, Pokayoke, eso que dijimos también, ¿no es cierto? Son técnicas de administración, de manufactura para la mejora continua. ¿Alguien más que quiera decir qué quiere hacer en su futuro? ¿A qué quiere irse? ¿O a qué dedicarse? Yo en lo personal, lo que salga, en verdad. Como que ya no hay mucho, es que ya está saliendo mucho profesional igual, entonces, pucha, la oportunidad que se dé nomás, porque si hablamos de sueño, pucha, a mí, yo estudié esta carrera más por el tema de que igual a uno no le iba mal en el colegio, entonces se dio la oportunidad de estudiar ingeniería civil, pero a mí siempre me han gustado los autos, y me encanta la automotriz. Entonces, si hablamos de sueño, pucha, yo sueño con los autos y onda desarmar el auto. O sea, yo tengo auto desarmado en mi casa y me gusta el tema. Pero, pero mi viejo era a la antigua, así como que tenés que tener tu título, algo que te asegure la vida, y ahí hace lo que quiera, y me dijo. Es que yo creo que eso más que para la antigua también es algo. ¿Ah? Lo que sí, entonces Lucas trata de aprovechar el conocimiento o por lo menos la estructura que estás obteniendo en la universidad para aprovecharla de lo que a ti te gusta. Si yo lo que siempre he dicho, ojo, a nosotros como ingenieros, ¿qué nos entrega la ingeniería? Nos entrega un método para analizar y solucionar problemas. La ingeniería nos hace ser muy metódico y nos hace ser, bueno, primero, cuál es el problema que tengo, identificar el problema y después cuáles son los datos, los análisis, hacer un análisis de los datos que tengo y cómo con esta información la aprovecho para encontrar una solución. De eso se trata más o menos la ingeniería, utilizar el ingenio para encontrar soluciones a problemas que se nos presentan en la vida. Entonces, ese tipo de estructuras que nos entrega la ingeniería nos debiera permitir hacer nuestro hobby o lo que a nosotros nos atrae de manera más, digamos, entretenida o de manera más eficiente, más que entretenida, más eficiente. Poder lograr, ¿no es cierto?, la eficiencia en realizar nuestro hobby. ¿Sí? Yo tengo el caso, había un chico que estudió, claro, ya no es chico, estudió también este chico 2 años, no sé si en la Santa María o en la Católica, Ingeniería Mecánica, ¿no es cierto? Y después él se dedicó también a mantener y preparar los autos, pero autos de alta gama. Entonces se hizo un nicho y este tipo prácticamente en su casa tiene un garage grande donde mete autos de alta gama. Nos estamos refiriendo a poder atender los problemas que presenten un BMW Serie M, un Mercedes clase C, y la parte mecánica la atiende él, ¿te fijáis? Con ayudantes también. Es una forma que encontró de dirigir su pasión por la mecánica con los conocimientos que tiene. Pero se especializó en un nicho. Muchas veces, a veces buscar un nicho te permite desarrollar de mejor manera tus habilidades. Porque como decía, ¿no es cierto?, José, si te vayas a competir con las grandes cosas, te vas a encontrar con que hay muchos que hacen lo mismo, por lo tanto el valor es muy bajo lo que tiene cada uno de lo que entrega. Es buscar un nicho, saber encontrar un nicho donde desarrollar tus ideas, ¿te fijas? Lo que sí es cierto que una manera, uno va desarrollando después su carrera profesional y lo lleva a situaciones que uno no esperaba. Yo no esperaba dedicarme a la consultoría, pero la verdad que el hacer consultoría, el hacer clases me entretiene, yo lo asocio, ustedes van a decir, pero ¿qué tiene que ver? Lo asocio a lo que contar chistes,
contar cuentos. Yo soy buen contador de chistes. Y cuando estoy contando un chiste, siempre me fijo en la cara de la gente cuando uno lanza el remate del chiste. Y fíjese que el chiste lo que tiene es un quiebre en la lógica tan grande que la reacción que provocan las personas es la risa. La risa justamente es porque no iba siguiendo un camino y te quebraron esa lógica del camino de lo que tenía que seguir, y el cambio fue tan brusco que te provoca una reacción que es la risa. Y eso me sucede cuando uno habla, ¿no es cierto? O cuando puede mirar, ahora yo no a ustedes no los puedo ver, pero cuando uno habla y está entregando un conocimiento y ve la cara de la persona que tiene al frente un clic, cuando, de eso se trataba esto. Ese clic es súper interesante poder generarlo y poder crearlo. Eso mismo pasa en la consultoría. La consultoría es entregar herramientas a otras personas para que hagan su trabajo de mejor manera. Y los resultados de la consultoría son súper entretenidos también. Si bien nunca pensé en dedicarme a esto, me ha llevado a esto el desarrollo profesional y es muy entretenido. Y se puede ganar plata, claro. La consultoría sí requiere experiencia, ¿okay? No puede partir uno saliendo de la universidad a ser consultor. ¿Consultor de qué vaya a ser si no tenía experiencia? Se puede ganar mucha plata en la consultoría, pero hay que también buscar ciertas especializaciones, ciertos nichos de desarrollo. ¿Te fijáis? Oye, chicos, ya los latín mucho con tanta conversa, no alcancé a presentar lo que quería, pero la próxima sesión lo presentamos entonces. Nos vemos el día jueves y yo ahora me comprometo a adjuntar los elementos del DFME, a subir las PPT y a subir las grabaciones. Que tengan un buen día. Chao. Chao. Profe. Chao, Chao, hasta luego. chao. Chao.